Que Dios bendiga, amados hermanos. Para mí es un placer estar con ustedes a través de esta vía tecnológica para así estudiar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios por los recursos tecnológicos. Mi nombre es Jael Almonte de Grullón, pertenezco a la Iglesia Prado de Cristo y mi pastora es Manuela Montero. Para mí es más que un placer iniciar este estudio. Yo les voy a invitar que pueda en su casa buscar su Biblia, pueda relajarse y comenzar a estudiar conmigo este maravilloso tema de la Pascua. El tema que le hemos dado a este estudio es La Pascua nos revela a Jesús. Los objetivos principales de este estudio son conocer el concepto y la etimología de la palabra Pascua, conocer la Pascua tradicional, su origen pagano y sus prácticas actuales, comprender el propósito original de la Pascua judía, entender el por qué Cristo es llamado el Cordero Pascual y qué nos corresponde celebrar como iglesia actual. Vamos a iniciar. Concepto y etimología de la palabra Pascua. El nombre viene del vocablo hebreo Pesach, que literalmente significa pasar por alto o encima, y figurativamente preservar o mostrar misericordia según el diccionario bíblico Océano. ¿Por qué literalmente? Porque la etimología de la palabra, la pronunciación de la palabra viene del verbo pasar por alto. Ahora, figurativamente quiere decir preservar o mostrar misericordia, porque esta fiesta conmemora, recordemos, cuando Israel fue sacado del imperio de la esclavitud del imperio egipcio, y Dios pues preservó, mostró misericordia con su pueblo y le sacó de allí con mano fuerte. Entonces por eso tenemos su etimología verbal y también la figurativa, que es preservar o mostrar misericordia. Primeramente en este estudio vamos a estar observando lo que es la Pascua tradicional, lo que conocemos como Pascua tradicional, su origen pagano y sus prácticas actuales. En estas tres imágenes que estamos viendo aquí, estamos viendo un huevo con unas orejas, simbolizando el conejo de Pascua y los huevos que pone. También aquí tenemos lo que es el Vía Crucis en la segunda imagen, que nosotros los dominicanos conocemos bastante esto. Y también tenemos lo que la iglesia tradicional tiene comúnmente como adoración a Jesús y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver lo que es el Vía Crucis. El Vía Crucis, pues como su nombre lo dice, significa camino de la cruz. Es decir, el recorrido que Cristo hizo desde que estuvo con Pilatos hasta el momento de la crucifixión en el Gólgota. Antiguamente los cristianos que comenzaron a tergiversar sus convicciones de la fe, pues algunos estudiosos de la palabra entienden que desde esa época, de la época primitiva de la iglesia, algunos grupos cristianos comenzaron a venerar lo que era el camino mismo de la vía dolorosa. Ahora bien, ¿a qué se debe esto? Tenemos una similitud de este tipo de adoración o ceremonia con Marduk, que era un dios babilonio. Sabemos que Babilonia, pues como madre de las naciones, Babilonia, Mesopotamia, los sumerios, esas civilizaciones antiguas, de una u otra forma, pues intervinieron en el aspecto religioso de los demás pueblos. Actualmente vemos este Vía Crucis y se parece mucho a la conmemoración que se le hacía específicamente a Marduk, el principal dios babilonio, también conocido como Bel. Se entendía que era el dios civilizador y libertador del hombre, protector, y se le hacía anualmente un ritual en donde todos los dioses
de las demás naciones, las personas que tenían sus dioses, iban y hacían un vía crucis, cargando primeramente a Marduk, lo depositaban en su lugar, en su templo, y luego entonces hacían también una ceremonia donde todos los demás dioses se le iban presentando a Marduk para que él los bendijera. Esto se parece mucho a esta procesión porque se carga a este ídolo titulado Jesús, o sea, con una simbología de Jesucristo, aparentemente, pero si buscamos en la historia, hace mucha similitud a lo que es este dios Marduk. Ahora bien, esto viene como una descendencia. Babilonia es conquistada, como hemos estado observando en antiguos estudios, por lo que era Ciro, lo que representaba los medos persas. Luego de los medos persas, entonces los griegos conquistan eso y así se va trasladando a lo que es el imperio romano. Y estas mismas prácticas que se hacían desde Babilonia, pues el imperio romano las adopta. Y la iglesia tradicional que viene del imperio romano también las adopta. Por eso tenemos que tener claro que la mayoría de estas cosas que se hacen, liturgias, tradiciones y ritos, provienen de orígenes paganos. Como por ejemplo esta veneración que se hacía, dice que se le titulaba con 50 nombres aproximadamente que representaban cualidades y poderes de las divinidades. En el Vía Crucis también se va haciendo una oración, creo que son 14 o 15 estaciones, en donde se ora, se conmemora, se adora cada una de las situaciones que Cristo pues iba pasando. Ahora bien, en que sea a Cristo que se le haga esto, debemos de tener claro que la adoración siempre debe de ser dirigida al Dios creador, no ni a la creación, ni tampoco a las situaciones que rodearon a Cristo en el momento de su muerte, de su crucifixión y de su resurrección. No es a los objetos que estaban, no es al momento en sí, no es al lugar, no es a los pasos que él dio, sino a quien estuvo en la cruz, que merece nuestra adoración. Seguimos con estos ritos. Lo que es la adoración a ídolos. Claramente tenemos este punto, creo bastante claro, porque la palabra nos enseña en Deuteronomio 6:13, temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás, y jurarás por su nombre, no seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso, no sea que encienda la ira del Señor tu Dios contra ti, y Él te borre de la faz de la tierra. También tenemos a Éxodo 24, donde dice, no tendrás otro Dios delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto es lo que la palabra nos indica, pero lamentablemente es algo también muy común de ver en esta época de Pascua. La gente va, hace ceremonias, liturgias, procesiones y pues con esto también adora a todos estos ídolos que se le da honor y gloria. Algo que cabe destacar en esta parte es que también a Marduk anualmente era que se le celebraba esta fiesta. Esta fiesta se le celebraba anualmente y pues con ella también se renovaban pactos. Se renovaba un pacto anual en donde pues el dios Marduk, como era el creador, se entendía de todo lo que existía, Dios restaurador, pues permitía el ciclo o el equilibrio cósmico. Esto es muy similar, como le estoy diciendo, a lo que estamos viendo ahora como rituales o tradiciones de la Pascua actual. Pero qué decirle, ahora vemos aquí la representación de un huevo de Pascua. Todos conocemos esto.
es algo como más inofensivo, ¿no? ¿Verdad que sí? Es algo como más sutil. Vemos un lindo conejito con muchos huevos. Los niños pues buscan los huevos, ya que ellos se esconden en el patio, en un huerto. Y los de la tradición, las iglesias tradicionalistas, pues dicen que este huevo representa la resurrección de Cristo. ¿Qué pasa con esto? Que dice que esta tradición de regalar huevos como símbolo de vida y fertilidad comenzó antes de la era cristiana. Pero los cristianos, cuando hablo aquí de los cristianos, recordemos que estamos hablando específicamente ya de cuando la iglesia cristiana se une al Estado y surge lo que es la iglesia tradicional. Constantino pues unificó la iglesia al Estado y de ahí nace la iglesia católica. Dice que estos cristianos, que Constantino para allá, o sea la iglesia romana, con su nuevo estilo de adoración pagano adaptado al cristianismo, dice que tomó también esta representación de huevo para entonces representar la resurrección y la nueva vida de Jesús. Pero cuando nos vamos también a Babilonia, como les digo, la madre de las civilizaciones y también de las culturas, tradiciones, ceremonias y adoraciones antiguas, conocemos a esta diosa de la fertilidad que pues coincidencialmente se celebraba en el inicio de la primavera. Dice aquí que era también considerada madre del cielo y uno de sus nombres era Easter. De ahí en que entonces pues vemos que proviene Happy Easter en inglés, o sea, celebrando a esta diosa pagana exactamente. No tiene que ver esta actividad que se hace tradicionalmente para nada con la muerte ni con la Pascua judía, sino que es totalmente una celebración que coincidencialmente caía en el tiempo de la primavera. Entonces ellos la adoptaron, como dice aquí. Posteriormente fue adoptado por los católicos, ortodoxos, luteranos y otras religiones como la festividad de Easter o Pascua, para tratar de atraer feligreses paganos a su iglesia. O sea, lamentablemente, pues las iglesias en su antigüedad, iglesias que vinieron pues con el imperio romano y las tradiciones que Grecia, Babilonia, pues iban dándole o heredándole. Eso fue algo heredado de esas culturas. Entonces de ahí se originó el traer esa celebración de un huevo con una liebre, escondiendo estos huevos para enseñar a los niños que esto era símbolo de la resurrección de Cristo. Pero vemos claramente en estas imágenes cómo la diosa se hace pues acompañar de una liebre. Lo vemos aquí, lo vemos aquí. Y también vemos los huevos, este huevo específicamente que tiene una serpiente enredándolo, que eran símbolos de su adoración. Vemos que para nada tienen que ver con la tradición judía, ni mucho menos con la resurrección de Cristo. Pero estas son costumbres, tradiciones que en nuestra época estamos viendo y que son las tradiciones que estamos acostumbrados a ver y que se hacen llamar como las tradiciones pascuales o la fiesta de la Pascua tradicional. Ahora vamos a estudiar un poco más al detalle lo que era la Pascua judía, la que en verdad debemos de tomar como preeminencia, como punto de partida para entender lo que es la Pascua exactamente. Si no entendemos de la Pascua judía, no vamos a entender lo que es la Pascua cristiana, no vamos a entender lo que es la Pascua en el momento que Cristo muere y resucita.
Vamos por eso a prestar un poco de atención a lo que la palabra nos enseña sobre la Pascua judía. Dice que la Pascua es una celebración judía que recuerda la ocasión en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto en el 1513 antes de nuestra era. Dios le mandó a los israelitas conmemorar ese suceso tan importante todos los años, el día 14 del mes judío de Abib, que más tarde pues se llamó Nisán. Eso lo podemos encontrar en Éxodo del 12:42 y en Levítico 23, su versículo 5. Vamos a responder algunas preguntas de lo que era la Pascua judía. ¿Por qué se celebraba esta fiesta? Como ya algunos conocemos, era para conmemorar la noche en que fueron muertos todos los primogénitos de los egipcios y los israelitas salieron de Egipto. Eso es según Éxodo 12 del 14 al 16. Ahora, ¿quién ordenó que el pueblo de Israel celebrara esto? Pues fue el mismo Jehová que ordenó estrictamente a Moisés y Aarón a celebrar esta fiesta como recordatorio de su liberación, según Éxodo del 12 al 14. Pueden pausar el video e ir buscando las citas para que comprobemos que estas citas nos dan a entender cada uno de estos conceptos. ¿Cuándo se celebraba esta fiesta? La fiesta se instituyó la noche anterior al éxodo de Egipto. La primera Pascua se observó el 14 de Abib, como hemos dicho anteriormente, actual Nisán. Este mes está comprendido entre lo que actualmente en nuestro calendario gregoriano tenemos como marzo-abril del año 1513, como les dije, específicamente en el tiempo de la luna llena. A partir de entonces tenían que celebrarse todos los años. La Pascua iba seguida de los 7 días de la fiesta de las tortas no fermentadas o los panes sin levaduras, que iban desde el día 15 hasta el día 21 de Nisán. ¿Cómo se celebraba esta fiesta? En Éxodo 12, 3 al 11 podemos leer: Hablad a toda la congregación diciendo. Vamos a repetir. Vamos a repetir aquí. Dice la palabra de Dios: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esto se encuentra, como hemos dicho, en Éxodo 12 del 3 al 11. Ahora bien, cabe también destacar otros aspectos que la Biblia nos enseña relacionados a la Pascua. Como vimos, la comida era muy importante porque era un cordero
que se quemaba, pues como vimos en la lectura, solamente se le sacaba la sangre para poder tomar la sangre y en ese momento cubrir los dinteles de las puertas, y sin quebrar ninguno de sus huesos ni sacar sus entrañas, se amarraba y se cocía, se asaba al fuego. También se comía pan sin levadura y verduras amargas. La fiesta, dice, que comprendía también otra fiesta simultánea, que era de las tortas no fermentadas o los panes sin levadura. También durante estos días no se podía comer ningún tipo de levadura. La educación. Eso es algo importante porque durante esta fiesta Dios le mandó a los judíos que cada vez que la hicieran anualmente en el momento señalado, pues educaran a sus hijos de qué era esta fiesta y recordaran a sus hijos que Dios le había sacado del pueblo de Egipto con mano poderosa. Era un recordatorio, era un momento de enseñanza, de instruir a toda la familia de esa obra maravillosa que Jehová Dios había hecho sobre el pueblo de Israel. El viaje, pues después, posteriormente, claro está, los judíos comenzaron a viajar a Israel para celebrar la Pascua. Aquí están cada una de las citas. También otras costumbres que podemos destacar es que años después, cuando ya estaban más tranquilos, dice que se cantaba y se bebía vino durante la celebración de la Pascua. Dime, Huáscar. Huáscar. Seguimos. Significado de cada símbolo. La Pascua judía se centraba en el Cordero Pascual, un macho sin defecto y sin ningún hueso quebrado. Esto aludía al sacrificio de un Mesías sin pecado. La cena de Pascua iba acompañada de panes sin levaduras, libres de toda corrupción, y representaban la limpieza interior. La cena de Pascua iba acompañada de hierbas amargas, símbolo del cautiverio y el dolor de los israelitas. Esto recordaba al pueblo que debía agradecer y amar su libertad. También vemos que la cena de Pascua debía de comerse apresuradamente. Esto representaba que de esa misma manera, apresuradamente, iban a salir de Egipto. Los creyentes que pintaron el marco de la puerta con la sangre del cordero fueron salvos de la muerte física, o sea, los israelitas. Esto simbolizaba el acto de sacrificio sacerdotal que cubría el pecado. Y el día de la última plaga en Egipto se declaró la libertad a los israelitas cautivos. Representaba la libertad espiritual y la victoria sobre toda autoridad. Esto es el significado de cada simbolismo de la Pascua judía. Vamos a ver ahora en este momento algo muy importante, que es la duración de la conmemoración. Dice que la Pascua iniciaba en el atardecer del 14 del mes de Nisan, en donde se inmolaba y se cocía el cordero para luego comerlo aproximadamente a las 8 o 9 del día 15 de Nisan. Vamos a entender un poco más esto. Para entender esto debemos recordar que los días judíos iniciaban en el atardecer y terminaban al otro atardecer. Iniciaban con la oscuridad, según el Salmos 104. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Ellos tomaban en cuenta que la luna no tiene luz propia, sino que depende del sol, como ellos dependen de Jehová.
por lo que sus días eran lunares, no solares. Ahora bien, el día, como ellos lo entendían y todavía lo entienden, recuerden bien que era de tarde a tarde, no como nosotros, que es de 12 a 12, o sea, de 12 tenemos el 12 de mediodía, 12 de medianoche. Ellos no lo ven así, sino que lo ven de 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Eso para ellos comprende un día. Vamos a ver, esta parte que vemos aquí en negro de este círculo representa las 12 horas de la noche. Y queremos que entiendan bien esto para que puedan comprender lo demás. Vamos a prestar atención, por favor. Es muy importante entender esta parte. Esta parte negra, les recuerdo que va desde las 6 de la tarde, cuando el sol comienza a acostarse, el atardecer o el crepúsculo, hasta las 6 de la mañana. O sea, que esta parte negra va desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y comprende lo que es la mitad de un día. La mitad de un día. Hay 12 horas en esa parte negra y corresponden a la tarde. O sea, la mitad del día ellos le llaman tarde. La mitad del día, que comprende desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, ellos le llaman tarde. Ahora bien, la otra mitad amarilla simboliza el momento de luz, que va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde otra vez. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ahí se completa un día, porque hay 12 horas que son diurnas, o sea, de día, donde hay sol. Y esto comprende la otra mitad del día, para que 12 más 12 sean 24 horas. A esta mitad del día ellos le llaman mañana. Recordemos, a esta mitad del día ellos le llaman mañana. Por eso podemos ver que un día se contabiliza de 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Eso comprende un día bíblico, un día judío. Cuando recordamos el Génesis 1:5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, o sea, la mitad del día, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y la mañana de 6 de la mañana a 6 de la tarde, un día. Este versículo es crucial para entender las demás fiestas y los demás acontecimientos del pueblo de Israel. Recordemos, y fue la tarde y la mañana, un día. Duración de la conmemoración: la Pascua y los panes sin levadura. Aquí vemos los días desde el 14 hasta el 21, los días que Jehová Dios les dijo a Israel que tenían que celebrar lo que era la Pascua y los panes sin levaduras. Algo importante es que el día 15, o sea, el día seguido a lo que es el día de reposo, al día pascual, o sea, donde se sacrificaba pues al cordero, ese día, ese primer día, que era el 15, tenemos primero el 14, vamos a ir al paso. En el 14, en el atardecer del 14, llegando casi ya al 15, recordemos que la Biblia dice entre las 2 tardes. ¿Recordamos esto? Entre las 2 tardes. Significaba que la primera tarde era de 3 a 6 y la otra a las 6. O sea, que el 14 era el momento crucial para sacrificar, degollar al cordero
Esto es importante que lo entendamos para que podamos comprender lo que significó la muerte y la resurrección de Cristo, principalmente su muerte, como Cordero Pascual. El día 14, cuando ya estaba pues cayendo el día y iba ya a comenzar la tarde del día 15, en ese momento era el momento para poder degollar, para poder sacrificar el cordero. Ahora bien, cuando se sacrificaba el cordero, entonces se hacía prácticamente la cena, llegando ya el día 15. Ahora, Jehová le dijo al pueblo de Israel que el día 15 iba a ser un día de gran conmemoración o santa convocación, que eso equivalía directamente a un día de reposo como un sabbat. Recordemos que los sábados, pues Dios le ordenó que no hacían ningún tipo de trabajo. A diferencia, este día y el último día de la fiesta, ambos días, tanto el primero como el último de los panes sin levaduras, tenían que guardarse igual que un sabbat. La única diferencia era que solamente se podía preparar lo que se iba a comer. Solo se le permitía preparar lo que se iba a comer. Y el momento de la Pascua era desde el momento que estaba ya pues terminando el día 14 y estaba iniciando el día 15. Vamos a leer, como dice la palabra de Dios en Levítico 23, 5 al 8. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Entre las dos tardes, como le estamos diciendo, cuando estaba ya terminando el día 14 y estaba empezando el día 15. Ese era el momento de sacrificar al cordero. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde, hasta el 21 del mes por la tarde. Eso significaba que aproximadamente la fiesta duraba 7 días. 7 días duraba la primera convocación a la Pascua y le seguían, como ya hemos visto, pues otros días que eran también pues conmemorativos a esta celebración de la Pascua, pero donde solo se podía comer panes sin levadura. En ninguno de estos días podían tener los judíos ningún tipo de levadura en su casa. No podían tomar nada que contuviera levadura. Ahora, entendiendo esto de la Pascua judía, vamos a entender mucho mejor por qué la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el Cordero Pascual. La Pascua judía, más que un conjunto de tradiciones, rituales y costumbres, era una señal que anunciaba la llegada del Mesías prometido. La Pascua era un símbolo de restauración espiritual y de cambio de vida de esclavitud a la libertad. Jesucristo llevó a cabo los requerimientos que la ley exigía. Cada una de las profecías y todo el simbolismo de la Pascua se ven cumplidas en su vida. Todo esto por voluntad de su Padre Jehová Dios y a través de su Espíritu. Todo lo que la ley pues decía acerca de ese Mesías que los judíos estaban esperando, en Cristo fue cumplida toda la palabra, toda la ley. Y pues concerniente a esto, también el momento de la Pascua, que era el momento de transición de esclavitud judía a libertad, también pues tenía que cumplirse en Cristo, como la palabra nos revela, el Cordero Pascual. Vamos a ver con más detalle esto.
Vemos aquí un cuadro donde se citan las más relevantes profecías acerca de Cristo, que nació en la tribu de Judá, que iba a nacer de una virgen, que iba a descender del rey David, que Jehová lo declaraba hijo suyo, que no iban a creer en él, que entraba en Jerusalén montado en un asno, que lo traicionaba su compañero muy cercano, que lo traicionaron por 30 piezas de plata, que iba a callar ante sus acusadores, que iban a sortear su ropa, que sufría burlas mientras estaba en el madero, que no le quebrarían ni un hueso, que lo enterrarían con los ricos, que resucitaría antes de corromperse y que Dios lo elevaría a su diestra. Cada uno de estos acontecimientos tiene su profecía y tiene su cumplimiento. Aquí están las citas de cada una de las profecías y su cumplimiento. Por el tiempo vamos a saltar, pronunciarlas cada una de ellas, pero podemos pausar el video y estudiarla detenidamente. Ahora bien, Jesús en Lucas 24:43 le dijo: estas son las palabras que le dije mientras todavía estaba con ustedes, que era necesario que todas las cosas escritas sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se cumplieran. Cristo le enseñó a sus discípulos que todas estas profecías tenían que cumplirse en su vida, para que entonces de esta manera pudiera él llevar a cabo el propósito del Señor, del Dios Todopoderoso, Jehová Dios. Vamos a ver la relación directa que tenía la Pascua con Jesús. Dice que lo primero que Dios le ordenó al pueblo de Israel era pues sacrificar un cordero sin defecto, y en las cualidades que tenía, que esos huesos no fueran quebrados, y este iba a ser sacrificado para redimir o proteger las vidas del pueblo de Israel. Cristo dice que al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo vemos en Juan 1:29. O sea, Juan pues claramente le da el título al Señor Jesucristo, Juan el Bautista, cuando dice que él se le acerca y él pregona ante toda la multitud que estaba ahí, que ese Cristo, que ese Jesús era el Cordero Pascual, que era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo con su sacrificio. También en 2 de Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, recuerden que era un Cordero sin defecto, Cristo, quien nunca pecó, él fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de él. Era necesario que en él no hubiera pecado, para que entonces fuera un cordero sin ningún defecto, sin ningún tipo de mancha. Lo otro también que la palabra nos enseña en Juan 19:33-36 es: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrantado ningún hueso suyo. O sea, cuando él estaba en el momento de la cruz, dice la palabra de Dios que no se le quebraron las piernas, para que con esto se cumpliera más las profecías. Igual que en la Pascua, que ese cordero no se le podía quebrar ningún hueso. Hasta ahí estamos completamente claros de lo que la palabra nos está enseñando con relación a Jesús. También en la Pascua podemos observar en Éxodo 13:13 que nos habla de redimir o rescatar los primogénitos a través de un cordero. Esto declara 3 principios: el precio que se paga, como consecuencia se libera a alguien o se recupera algo, y su valor es equivalente al de aquello por lo que se paga. O sea, se tiene que pagar algo. ¿Para qué? Para poder recuperar lo otro. Es como el juego que hay
entre el rescate o la redención. Se daba algo en cambio a otra cosa. Y dice aquí que cuando pues hacemos la relación de estas ideas con el sacrificio de Jesucristo, podemos ver que el precio que se paga, Primera de Corintios 6:20 y también 7:23, nos dice que es la sangre de Jesús. O sea, el precio que se ha pagado para que usted y yo fuéramos o seamos redimidos, rescatados del pecado, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ha sido el precio que se ha dado, que Dios otorgó para nosotros, para los seres humanos, para que pudiéramos ser redimidos del pecado y de la muerte eterna. Como también lo dice Apocalipsis 5, 8 al 9. El otro punto es la liberación. El sacrificio de Jesús nos libera del pecado. Recuerden que la redención es esto. Se paga un precio para poder darle libertad a alguien en cambio del precio que se paga. Podemos ver las citas como 1 de Corintios 1:30, Colosenses 1:14 y Hebreos 9:15. El otro aspecto es la equivalencia. O sea, yo pago esto por esto. ¿Por qué pagó Cristo ese precio tan alto? ¿Cuál fue la equivalencia de su sangre? Dice que la vida de Jesús, que se entregó en sacrificio, es el equivalente exacto a la vida humana perfecta que Adán perdió. La Biblia dice, así como mediante la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, asimismo también mediante la obediencia de una sola persona, de un solo hombre, muchos sean constituidos justos. Esto explica por qué la muerte de un solo hombre sirve para rescatar a muchos pecadores. De hecho, el sacrificio de Jesús es un rescate correspondiente por todos los que hacen lo necesario para beneficiarse de él. O sea, así mismo como la muerte entró en la humanidad por un solo hombre, como lo especifica la palabra, así también la redención, la libertad, también ha entrado al mundo por un solo hombre que es Cristo. O sea, Él entregó su vida por rescate a muchos. Él dio su vida para que nosotros entonces recuperáramos la libertad, recuperáramos la vida eterna, recuperáramos la relación con el Padre. Eso es lo que la palabra nos enseña. Ahora bien, hemos visto cómo se hace totalmente relación a Jesús como el Cordero Pascual y cómo todas las profecías pues en Cristo se ven cumplidas. Pero hay una que es la central de todas y es con lo relacionado a su muerte y a su resurrección. Para que Él fuera el Cordero Pascual, ¿no verdad?, tenía exactamente que morir el día de la Pascua. Haciendo una analogía con lo establecido en el Éxodo sobre la Pascua, Isaías profetizó sobre Jesús que como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Juan el Bautista lo reconoce como cordero, como hemos visto, y la misma muerte del Nazareno se produjo durante la celebración de la Pascua. Veamos estos pasajes. Marcos 14:12 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y dice el otro versículo en otro libro, en el libro de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó.
Aquí vemos cómo Juan redacta el lavamiento de pies que hace Cristo en medio de la cena. Ahora bien, cabe destacar que hay dos situaciones que a veces generan polémica o generan confusión a la hora de la lectura. Vemos que Marcos, vemos aquí a Marcos, veamos de nuevo. Marcos dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, el momento cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, o sea, ese día, el día en que se tenía que sacrificar el cordero, fue que Cristo le dijo a ellos que hicieran la cena. Pero Juan dice que fue antes de la Pascua. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a ver un cronograma de lo que fue el día 14 del Nisan. Aquí vemos un cronograma con algunos colores. Los colores más oscuros representan el atardecer. Recordemos que anteriormente habíamos explicado que un día va desde el atardecer hasta el otro atardecer. Por eso cuando Cristo les está indicando, como Marcos 14:12 lo indica, que le dice Jesús a los discípulos que vayan a preparar la cena, estábamos situados en ese día, en el mismo día 14, pero en sus inicios, o sea, cuando estaba iniciando el día 14. Por eso Marcos entiende y dice en su libro que era el primer día de la fiesta en donde se sacrificaba el cordero. Pero Cristo le dijo a los discípulos que procurasen hacer la cena en ese momento. Se entiende que fue en las primeras horas del 14 de Nisan. Luego de esto, pues como vemos aquí en este cronograma de ese día, fue que Cristo fue entregado después de la cena, lógicamente, como así todos los evangelistas proclaman, después de la cena. Entonces Judas Iscariote pues va con un grupo de fariseos y de hombres, lo arrestan y es llevado ante el sumo sacerdote. Eso aproximadamente ocurrió a la medianoche, o sea, a la medianoche se da el arresto y toda esa situación. Desde la medianoche aproximadamente que él estaba interrogado por el sumo sacerdote, pues pasa a donde Pilatos. Pilatos también entonces hace su interrogatorio y todo eso aproximadamente a las 6 de la mañana, según la Biblia nos dice en Juan 18:28. ¿Qué pasa? Que Jesús es colgado en el madero aproximadamente a las 9 de la mañana de ese mismo día. Y el dato importante es que Jesús muere entre las 2 tardes, igual que el Cordero Pascual, según Juan 19:31, aproximadamente a las 3 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, cuando ya terminaba ese día, pues es enterrado antes del reposo especial, según Juan 19:41. Ahora bien, paso a explicar por qué les decía anteriormente que algunas personas se confunden cuando Juan dice que era antes de la fiesta. ¿Por qué Juan dice que era antes de la fiesta? Porque la fiesta se hacía específicamente ese día, pero no en ese horario. El horario que se tenía, aunque era el mismo día para celebrarse, era aproximadamente entre las 2 tardes. Si ven el cursor aquí, estoy señalando esta parte, entre las 3 y las 6 de la tarde. Esas eran las 2 tardes, o sea, la tarde en donde se acababa el día 14 y la tarde que comenzaba el día 15. Ese era el momento, recordemos, que Dios le ordenó al pueblo judío de celebrar la Pascua. En el momento que ya estaba cayendo el día 14 y que estaba comenzando el día 15. Por eso Juan dice que fue antes de la fiesta, porque la fiesta se celebraba aproximadamente a esa hora. Y cuando Jesús le indica a los apóstoles a celebrar la cena, estaba apenas comenzando el día 14.
Pero ¿qué pasa? Esto es sumamente importante porque vemos que ahí se da claramente la profecía que Cristo tenía que ser pues sacrificado en el mismo momento que el cordero del antiguo pacto era sacrificado. Esto es sumamente importante, hermanos, porque Cristo fue sacrificado en el mismo momento, en la misma hora que los judíos pues celebraban la Pascua, en el momento que Dios los sacó de Egipto. Así como entre las 2 tardes era degollado, para entonces el 15 comenzar pues un día de reposo, un día de sabbat, tomando las fiestas de los panes sin levadura. Así mismo, de esta manera, Cristo muere en el mismo momento, bendito sea el nombre de Dios, que pues se tenía pautado para degollar al Cordero Pascual. Por eso la palabra nos enseña que Cristo es el Cordero Pascual. Ahora, la otra profecía que tiene que cumplirse y que vamos a ver ahora es la que tenía que resucitar al tercer día. Ya vimos lo del Cordero Pascual, cómo se cumple en el momento de su muerte y todo lo que precede a eso. Ahora bien, entendiendo que todas las profecías acerca de Cristo fueron cumplidas, tenemos que seguir destacando la más importante, que es la resurrección. La palabra nos enseña que Jesús indicó que su muerte sería señal a esa generación, al igual que Jonás a su generación. Y por esto dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y otra vez le dijo, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esas fueron las palabras proféticas que Cristo mismo dijo de su muerte y de su resurrección. También vemos en Juan, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Escuchen bien, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Importantísimo esto, hermano. Cristo dijo en varias ocasiones que no era un día que iba a durar en la tierra, no eran 2 días, no eran 5 días, no era una semana, eran 3 días exactamente, como dice en la señal de Jonás, 3 días y 3 noches. Vamos a ver esto a la luz de la palabra. Como anteriormente señalamos, los días se contaban de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Ahora bien, hay bastantes teorías hechos que dicen pues que Jesús murió un viernes, estuvo un sábado en la noche y que muy temprano en la mañana, antes del amanecer, fue que resucitó. También otras teorías dicen que fue un jueves, duró un viernes, un sábado y resucitó. Vamos a estudiar en este momento la que entiendo que es la más acertada, concerniente no a las tradiciones que hemos aprendido, sino a lo que la palabra nos enseña, puesto que si las demás profecías acerca de Cristo tenían que cumplirse y se cumplieron a cabalidad en él, entonces esta no podía ser subestimada. Esta tenía que también cumplirse con exactitud. Por eso vemos
que aquí en este cronograma que tengo, habla de un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado y un domingo. Vamos a ver por qué. Se suponía que para probar que ese era el Cristo y que su palabra no iban a caer en tierra, Jesús tenía que durar 72 horas. ¿Dónde? En la tierra. Porque recuerden que la señal de Jonás era que así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre iba a durar 3 días con sus 3 noches, como hemos visto. El miércoles, que era el 14 de Nisan, recordamos que estudiamos anteriormente ya, que a las 6 de la tarde aproximadamente, pues Jesús indica a los discípulos a buscar un lugar para celebrar la cena. Entonces, al comenzar el día, Jesús tiene la cena con sus discípulos. Luego instituye los símbolos del pan y del vino. Aquí pueden ver las citas, las pueden ir buscando en Mateo 26, 26, 28. Luego de esto, Jesús va al huerto y ora fervientemente. Mateo 26, del 36 al 46. Jesús es traicionado por Judas Iscariote y arrestado en el jardín de Getsemaní. En Marcos 14, 43 al 46. Jesús es llevado ante el sumo sacerdote. En Mateo 26, 57. Recordamos el cronograma de los tiempos. Luego dice que de mañana fue llevado ante Pilato. Jesús es condenado a muerte, según Mateo 27, del 1 al 2 y del 11 al 26. Y su crucifixión comenzó aproximadamente a las 9 de la mañana, según Mateo 15, 25. Luego Jesús es colgado en el madero durante 6 horas aproximadamente y muere aproximadamente a las 3 de la tarde. Luego de ahí, José de Arimatea pide que le entregasen el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús es envuelto y enterrado antes del atardecer por Nicodemo, el mismo que se le apareció a Jesús de noche. Dice la palabra en Juan que él con José de Arimatea, pues José de Arimatea bajó el cuerpo, ya que se acercaba el momento de lo que era la Pascua. Recuerden que se celebraba en ese momento, en el momento que comenzaba el 15 y iba cayendo el 14. Ya creo que lo tenemos claro ese punto. Entonces, apresuradamente, esto nos recuerda a que cuando los judíos comieron la Pascua, dice que la comían apresuradamente, puesto que así mismo iban a salir de Egipto apresuradamente. Esto también se da a entender con esta profecía que Cristo fue bajado del madero apresuradamente, ya que iba a comenzar el Sabbat. ¿Cuál era el Sabbat? ¿Cuál era ese día? No era el sábado normal de la semana, sino el 15, que recordemos que la palabra nos enseñaba con total claridad que era como un día de reposo solemne. ¿Recuerdan? Pueden ir hacia atrás y verificar y comprobar por la palabra. Dice que era un día de gran solemnidad, un día donde no se le permitía a nadie pues tocar cosa inmunda ni nada de eso. O sea que antes de las 6 de la tarde, mucho antes de las 6 de la tarde, tuvieron que bajar el cuerpo de Cristo. Inmediatamente a las 3 de la tarde él muere aproximadamente. Se baja el cuerpo, se hace el embalsamiento, se le unge, porque Nicodemo dijo que él lo ungió con especias aromáticas, y se lleva al sepulcro, un sepulcro nuevo, dice, en un huerto, que se le puso una piedra para que entonces pues nadie pudiera entrar a él. En ese momento en que Cristo es enterrado en ese sepulcro, comienza lo que es la profecía de Mateo 12, 38 al 40, donde habla de la señal de Jonás. ¿Por qué ahí? Porque ahí es el momento en donde su cuerpo entra en la tierra, como Jonás entra en la ballena. Entonces, partiendo de ahí, vemos que en ese momento es que los judíos pues comienzan a celebrar su Pascua. Igual, como le expliqué anteriormente,
que los judíos en la antigüedad celebraban la Pascua entre los dos atardeceres, entre las dos tardes. ¿Qué pasa? Ese momento, el jueves 15, el día de gran solemnidad, como hemos especificado, tenía que acontecer, dado la escritura, una noche. Luego, al otro día, o sea, en ese mismo día 15, pero en las 12 horas diurnas, dice la palabra de Dios que los sacerdotes van a la guardia, van a los fariseos, los sacerdotes y los fariseos, ponen guardias, porque ellos van delante del sumo sacerdote y le dicen que los discípulos posiblemente querían tramar un boicot para sacar a Jesús de la tumba y les indican que deben de ponerle guardias. Esto ellos lo hicieron rompiendo, hay que tener claro esto, rompiendo su misma tradición, la misma ley de Jehová de que había que guardar este día de gran solemnidad, porque todavía no se había acabado el día. Recordemos que el día se acababa al atardecer y ellos, pues dice la palabra de Dios, que fueron el día después que Cristo murió. El viernes que le conseguía a esto, dice la palabra de Dios, que las mujeres, después que pasó el día de Santa Convocación, vamos a buscarlo para no tener, vamos a buscar a Lucas y a Marcos. A Marcos 16:1. Vamos ahí conmigo a Marcos 16:1. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Dice que estas mujeres tuvieron que esperar que el día de reposo pasara. ¿Cuál día de reposo? Era imposible que fuera el sábado, porque si ellas pasaban el sábado a las 6 de la tarde, ya no había lugar donde salir a comprar esas especies, ellas no iban a salir en ese momento, y era imposible entonces que le diera tiempo a salir a comprar de noche estas especies y que la tuvieran preparada antes del amanecer del domingo, porque recuerden que dice que el primer día de la semana ellas fueron muy tempranos. Cuando habla de esto se refiere a que el día 15, el día después de la muerte de Cristo, el día de la Pascua, era un día alto, un día de gran conmemoración, un reposo, un sabbat. Ellas tuvieron que esperar que este sabbat terminara para entonces el viernes salir, comprar las especies y prepararlas, que no era una cosa tampoco bastante fácil. Había que tener experimentación en esto para preparar las especies aromáticas. Entonces, pues se entiende en Lucas 23:56 que ellas tienen que esperar entonces, porque le toma las 6 de la tarde y entonces comienza el otro sábado, que sí era el sábado de semana. Entonces cuando comienza este sábado, ellas tienen que esperar, no se podía salir tampoco. Y al terminar este sábado, entonces, muy de mañana, dice la palabra de Dios, que temprano en la mañana, apenas estaba saliendo el sol del primer día de la semana, que era domingo, lógicamente, pues cuando ellas llegaron, ya la piedra, había sido removida, no había nadie ahí, y encontraron los ángeles que le dijeron que Cristo había resucitado. Esto supone, lógicamente, que la piedra no había sido movida porque Cristo necesitara que se le moviera una piedra para resucitar, porque lógicamente Él traspasaba con un cuerpo glorificado las paredes y todo cuando se le apareció a los discípulos en la habitación. Ahora bien, esa piedra era para que específicamente los que fueran a verle encontraran que todo estaba intacto, que todo estaba ahí. Ahora bien,
Los 3 días y las 3 noches se ven claramente si uno sigue esa secuencia cumplidas. ¿Por qué? Porque el día después que Cristo muere, que comienza al atardecer del día 15, es un día alto, un sabbat. Todo ese día, tanto su noche como su día, contemplaban un día. Recordemos, el día era de 12 horas nocturnas, 12 horas diurnas. Luego está el viernes con 12 horas y 12 horas. Y el sábado con 12 horas nocturnas y 12 horas diurnas. Entonces se entiende que el fin de la profecía de los 3 días y las 3 noches fue al final del sábado, no en día domingo. ¿Entendimos bien esto, hermano? Según la profecía, o sea, si calculamos la profecía exactamente como acontecieron los hechos, entonces nos da que fue al finalizar el sábado, no el día domingo. Ahora, la otra cosa que cabe destacar es, con relación y esto a la paganidad, es que la tradición religión pues nos indica siempre celebrar la resurrección un domingo, pero en verdad, conforme al calendario hebreo, la resurrección y el día de la Pascua puede caer cualquier día. O sea, no tiene que caer ni jueves, ni viernes, ni sábado. Puede caer lunes, puede caer martes, puede caer cualquier día, porque rueda según lo que es los eclipses lunares. Entonces, ¿por qué ellos tienen esa dedicación de que se celebre el domingo? Por lo que vimos anteriormente de Babilonia. Marduk y todos esos ídolos mayormente representaban al dios Sol. Entonces, es imperante que la tradición babilónica siga pues transmitiendo la adoración del día domingo. De hecho, como inglésmente lo conocemos, Sunday o Día del Sol. Pero esto es irrelevante, tal vez para algunos, pero entendemos que para el pueblo judío no era irrelevante. ¿Por qué? Porque el Jesús resucitar un sábado significaba entonces lo que Hebreos habla explícitamente de lo que era el reposo eterno, que Cristo comprendía en sí mismo el reposo eterno, o como en otros dichos se dice, que Él era el dueño del sabbat, el dueño del reposo. Por eso en Cristo Jesús tenemos un reposo eterno. Hasta eso podemos ver que se cumple si calculamos los días como van y que Él resucitó un sábado. Entonces podemos entender con más claridad por qué la palabra también lo llama a Jesús como el dueño del sábado, y que en Él entramos en un reposo eterno, no en un reposo ritualista, no en una tradición simplemente, no en una conmemoración más, sino un reposo verdadero en Cristo Jesús. Esto es lo que particularmente yo entiendo que pasó conforme a esta profecía bíblica. Si usted entiende lo contrario, respetamos su opinión y puede seguir indagando de la palabra, y también seguiré indagando para que podamos conversar de esto luego y dar más luz acerca de esta profecía cumplida. La palabra nos dice que con su muerte y su resurrección Cristo venció al pecado y la muerte. En Hebreos 9, 15, 26 nos dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Escuchen bien esto: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo,
y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Yo creo que ahí, con ese contexto, con ese texto de Hebreos, entendemos claramente lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo. Entendemos que ya no es necesario la tradición judía, la Pascua judía del ritualismo de celebrar como una sombra a lo que había de venir, sino que en Cristo, de una vez y para siempre, ya Él llevó en sí mismo la carga de el pecado, para que por medio de Él y de su sacrificio nosotros obtengamos eternamente la libertad, siempre y cuando estemos en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a concluir hablando de lo que es la Cena del Señor. Los cristianos han recibido el mandato de celebrar la conmemoración de la muerte de Cristo y su resurrección, la cual se llama también la Cena del Señor, según 1 Corintios 11:20. Vamos a responder por qué es tan importante este acto, cuánto y cómo debemos celebrarlo. ¿Por qué es importante? Creemos que la Cena del Señor es una ordenanza del Señor donde los creyentes reunidos comemos pan, representando el cuerpo de Cristo dado para su pueblo, y bebemos la copa del Señor representando el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Lo hacemos en memoria del Señor, y así proclamamos su muerte hasta su regreso. Los que comen y beben de un modo digno participan del cuerpo y la sangre de Cristo, no físicamente, sino espiritualmente. Así, por fe, son alimentados con los beneficios que Él obtuvo mediante su muerte y crecen en gracia, según 1 Corintios 11, 23 al 24. O sea, no tomamos la cena físicamente, sino es algo simbólico, un recuerdo de lo que fue el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. ¿Quiénes pueden participar de la Cena del Señor? Pues la Cena del Señor es un acto donde se reúne la familia de los que creen en Jesús, la iglesia. Una proclamación de aquellos que han cambiado su naturaleza por medio de la sangre de Cristo y el bautismo. No es un acto para los no creyentes. Los no creyentes pueden estar presentes. De hecho, lo invitamos a estar presente. No hay secretos en la Cena del Señor. Esta es realizada en público. Tiene un significado público. No es un ritual secreto, cultico, con poderes mágicos. Es un acto público de adoración de la iglesia reunida. De hecho, en 1 Corintios 11:26, Pablo nos dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Así que hay un aspecto de proclamación en la cena. El énfasis está en la proclamación, no en la privacidad. O sea, nosotros no estamos llamados a tener una cena secreta, no. Es para que todos los no creyentes entiendan y reconozcan el valor que le damos a Cristo y su resurrección, su muerte y su resurrección. Y con esta cena simplemente recordamos, no idolatramos esta cena,
No adoramos ningún elemento, simplemente recordamos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Cómo debemos celebrarla? La acción física de la cena del Señor es muy simple, es comer pan y beber la copa. Como dice la palabra de Dios, este es mi cuerpo que para vosotros, cuando comemos el pan y cuando bebemos la copa, Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Aunque no se especifican cuáles elementos debemos consumir, se opta por preferir un pan sencillo y un vino sin alcohol. En cambio, Pablo en 1 Corintios 11 sí nos detalla la actitud que debemos tener cuando nos advierte que si usted va a tomar la cena del Señor en un modo arrogante, endurecido, descuidado, que no discierne la seriedad de lo que ocurrió en la cruz, puede perder su vida como creyente, no por la ira, sino como un acto de disciplina paternal de Dios. De paso, pudiera mencionar también que nada se dice en el Nuevo Testamento sobre la frecuencia de la cena del Señor. Algunos creen que sería bueno realizarla semanalmente, otros la practican cada 3 meses. Nosotros estamos en el medio y generalmente la celebramos el primer domingo de cada mes. Pienso que cada congregación puede elegir el modo de hacerla, entendiendo que la frecuencia debe de ser muy importante, ya que la frecuencia nos puede acercar al propósito de Dios o hacernos insensibles a ello. ¿Por qué? Porque si lo hacemos tal vez muy frecuente, la gente puede insensibilizarse y tomarlo como algo meramente común y corriente. Pero si lo hacemos muy lejos, la gente puede entonces olvidarse de lo que representa. O sea, lo bueno es como nosotros lo hacemos el primer domingo de cada mes. Ahora bien, entendiendo que el domingo simplemente fue el día en que pues se conoció que Jesús resucitó y se hace conmemoración a eso, no porque adoramos el domingo, no porque adoramos el Dios Sol, no porque adoramos nada de esto, sino simplemente como un día en que también todos los feligreses nos es más cómodo unificarnos y juntarnos. Ahora bien, cabe destacar la actitud en que pues Pablo nos indica que tomemos esta cena, repitiendo con un corazón humilde, humillado, entendiendo y reconociendo que Dios entregó a su único Hijo para que usted y yo obtengamos la libertad, obtengamos vida nueva en su sangre. Si no lo hacemos de esta forma, entonces estamos invalidando, corrompiendo este acto ceremonial que Cristo mismo instituyó. Vamos a dejarlo con este versículo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ha sido un placer. Espero que hayan aprendido, como yo también he aprendido muchísimo de la palabra de Dios. Nos vemos luego con otro estudio y esperamos que usted también pueda en su casa escudriñar más acerca de este tema. Muchísimas gracias.